Chemi, has empezado diciéndonos la frase que ponías en la pizarra al empezar cada curso. Vamos a terminar con esa frase. Pues nada, que si quieres ser feliz en la vida, no se trata de hacer lo que quieras, sino de querer lo que haces. Hagas lo que hagas, ámalo con todas las fuerzas y disfruta con ello. No vivas amargado. Si el trabajo al final lo tienes que pasar. Soy muy partidario también de algunas cosas tradicionales, por ejemplo la memoria. ¿Por qué se va a denigrar la memoria? La memoria es muy importante. Pero vamos a ver, a nadie se le ocurre poner un Ferrari en manos de un niño de 10 años, porque eso sería un desastre probablemente, ¿no? Pues tampoco le pongas un móvil. Yo creo que en eso hay que tener un consenso y si a lo mejor le puedes poner un móvil, pero no le pongas conexión a internet. ¿Qué tal, gente maja? ¿Cómo estáis? En el quinto episodio de la segunda temporada nos acompaña una persona muy especial. He tenido presiones para que venga aquí a Gente Maja, porque dos invitados de la primera temporada hablaron de él y sin yo preguntarles y le hablaron como referente en el colegio. Si yo digo José Miguel Alonso, seguramente muchos de de las personas que nos ven no sabrán a quién me refiero, pero si digo Chemi Alonso, seguramente sí que lo conozcan. Chemi, bienvenido. Bienvenido, gracias por invitarme. Muchas gracias. Muchas gracias por estar en Gente Maja. ¿Quién es Chemi? Chemi, ahora, mira, te diría que un jubilado y ya está, si fuera un tío seco, jubilado, ya vamos a pasar a la siguiente, ¿no? ¿Quién ha sido Chemi? Bueno, es que me sigo considerando pues, un modesto maestro, sin ni más ni menos. Lo que pasa que eso sí te podría decir que entusiasmado con su profesión, enamoradísimo de su profesión, que creo que es la mejor profesión del mundo y que yo la he disfrutado. Y además estoy siempre y seguiré siempre convencido de que es una herramienta fundamental de cambio social, de transformación social y muy importante de cohesión social, porque a lo mejor sale a lo largo de la entrevista otra vez, pero yo creo que el principal problema ahora mismo que hay en el mundo es la desigualdad. Esto me preocupa mucho y la educación es la única que puede cambiar un poco esta dinámica. Creo que puede cambiar esta dinámica, por eso estoy en ella. Chemi, o sea, ya hemos empezado. Bueno, fuerte. Bueno. 40 años de carrera de maestro. Casi 40, sí, 40. 40 años, que se han llevado muy bien porque he estado muy a gusto en una profesión en la que siempre he querido estar y con unos alumnos, padres, compañeros fantásticos. He tenido la suerte de tener todo esto. Y la profesión, como te he dicho, pues da muchísimas alegrías y muchísimas satisfacciones. Tiene que unirse las dos cosas, claro. Tiene que unirse que a ti te guste, que de verdad te gusten los chicos, sin concepto general, niños y niñas que sean, pues eso, un elemento con el que tú te consideres que puedes trabajar y puedes actuar. Yo siempre lo he creído, he sido muy niñero, desde pequeño, siempre en el pueblo se pegaban todos a mí, no sé por qué. Y luego que estés valorado, que te consideren, que te valoren, que es uno de los problemas que hoy tiene la educación. Hay varios, ¿no? Pero uno de los problemas que tiene es que yo creo que hemos perdido un poco ese referente, esa consideración de la sociedad que se tenía antiguamente del docente, del maestro. Creo que es uno de los principales retos que tenemos ahora mismo, además de otros que corresponden a lo mejor más a otros criterios. Pues, yo qué sé, por ejemplo, tenemos una tasa de interinidad muy elevada ahora mismo. Y claro, esto los médicos también, que ellos lo dicen con un concepto que es muy complicado de decir, longitudinalidad, que significa lo mismo que para un docente, que lo suyo es que estemos durante un tiempo, por mínimo, en un sitio para que podamos conocer bien el ambiente en el que se mueve el alumno, las familias, etcétera, etcétera. Yo tenía un vecino que era don Emilio Sotera, un médico, ya muy antiguo, que tenía un ojo clínico bestial para las enfermedades. Pero claro, el ojo clínico decía, es que me baso yo para ello, es que he conocido a los padres, a los abuelos, conozco el ambiente en el que se mueven y entonces es muy fácil para mí determinar qué le está pasando al paciente. Ajá. Pues igual un maestro exactamente lo mismo. Si conoces a la familia, si conoces el ambiente en el que se mueve, si has tenido a padres, como ya me pasa a mí también, a hermanos, etcétera, puedes muy bien moverte más en un ambiente más seguro y con mayores expectativas de éxito.
Claro, y si el maestro sabe que va a estar con ese grupo 2, 3 años, que va a tener continuidad, y el conocimiento del alumnado, de las familias, del entorno, lo que puede trabajar durante esos 3 o 2 años o 2 cursos, sin la presión de decir, es que me voy a ir. O sea, Exactamente. es que termino aquí el curso y al día siguiente no estoy. Eso, claro, se ganaría muchísimo. Dar continuidad a unos programas. Es que tú Eso es. inicias un programa en un centro y te viene un maestro que está muy metido en el programa y al otro año sabes que no cuentas con él. Ese es un problema. Hay otros problemas que tiene la educación que también son, bueno, han aumentado muchísimo la tasa de alumnos de diversidad y con Ujú, necesidades educativas especiales. Demasiado. Tendríamos que bajar la ratio para poderlas atender bien. claro. Económicamente todavía no estamos del todo bien considerados. No es eso de pasar más hambre que un maestro, que era el dicho antiguo, pero, pero ahora Sí, todavía pero creo que comparado no. con antes, de pasas más hambre que un maestro, el maestro yo lo veía como que está bien considerado. O sea, el maestro del pueblo era el maestro del pueblo. Y Exactamente, esa figura de referente para niños, para familias, para todo el entorno, o sea, era referente, era el maestro. efectivamente, Que cobrase más o menos, efectivamente. vale, pero eso no lo tenemos ahora. Pero nos pasa, Sí, o sea, nos pasa, los referentes de los niños no son jueces, no son maestros, no son científicos. Tenemos referentes que son futbolistas, que son youtubers. Entonces, la figura del maestro tendría que elevarse un poco. fíjate que eso me lo dicen mucho también. Estoy ahora haciendo proyectos con institutos, sobre todo en Madrid y en el País Vasco. Bueno, me lo dicen mucho, que es que estamos muy poco valorados por parte de los alumnos, que ellos quieren ser youtubers y todo esto. No es del todo cierto. Ajá, Las encuestas que existen sobre qué quieres ser de mayor siguen poniendo al docente en uno de los puestos más elevados. ah, Sobre mira. todo más las chicas que los chicos, pero siguen. Las encuestas ahí siguen manteniéndonos. Los alumnos nos consideran bien y los padres tampoco nos consideran mal. Hay una encuesta que hace todos los años en Europa que se hace sobre la confianza en las diferentes Sí, profesiones sí, y después de los científicos y los médicos estamos los profesores. cuánto me alegro. Así que no es del todo cierto que no se nos considere, pero no tenemos esa entidad, esa referencia de ser ante los padres, ante la sociedad. Ahora te discuten mucho que antes no te discutían. Antes un niño iba a casa con una nota y el padre la asumía y Y ya además le está. decía, ahora yo qué sé, lo pueden dar 40.000 vueltas. Aunque yo he tenido, ya te he dicho, debo haber tenido Mucha suerte. los mejores padres del mundo. He tenido algún problema, pues no te voy a decir que no, Bueno, sí. pero debo haber tenido los mejores padres del mundo y los mejores compañeros y todo, porque yo la verdad es que he tenido escasos problemas. Pero eso es que lo has hecho fácil, Chemi. Lo he hecho fácil, no sé si lo he hecho fácil. He procurado que mis alumnos en clase estuviesen a gusto, se divirtiesen. Yo les decía siempre, cuando empezaba el curso, siempre tenía el mismo lema. Mira, la clave de la felicidad no está en hacer lo que quieres, además se lo ponía en la pizarra, no está en hacer lo que quieres, sino en querer lo que haces. Es decir, a ti te toca estar aquí conmigo 5 horas y tú y yo no lo podemos tomar aquí como una lucha, una pelea, cállate, estate quieto, o podemos tomarnos con una cierta relajación. Yo soy aquí el que transmite un poco y te ayuda a que tú salgas adelante y conozcas lo que de verdad quieres. Pero tú en el fondo también aquí me puedes transmitir tranquilidad, relajación, consideración. Entonces, en este mutuo acuerdo que antes llamaban, los antiguos decían, hay que tener mano derecha y mano izquierda. Bueno, pues algo así, tienes que llegar a un entente cordial y que cuando ya tienes unos años de ejercicio, viene sola. Al principio te lo tienes que pensar, ¿cómo lo hago? Pero luego ya viene sola. Los alumnos te conocen. Hombre, he estado, todo lo que te decía antes, he estado en Túregano 18 años y en Aneja 14, que han sido los dos sitios. O sea, te puedes imaginar que ya los alumnos te conocen, ya Con saben. 18 años en el mismo sitio ya. A ver, te decían, dice, no, si tú has tenido a mi hermano mayor, sí, ya me ha contado cómo eres, no te preocupes. Te conocían los padres, te conoce todo el mundo, eso ya es importante. Pero es muy importante no fiarse solamente de confiar simplemente en el libro de texto. Yo creo que los alumnos esperan siempre algo. Están expectantes a ver lo que les ofreces durante la semana. Y yo, como tú ya me conoces perfectamente, porque hemos coincidido muchas veces, me encanta salir del aula. Pues ahí tú llegabas el lunes y les decías, ¿qué semana más buena vamos a tener? Vamos a tener una semana espectacular. Veréis.
bueno, lo de siempre, vamos a tener que dar nuestro clases, tema que nos sí. corresponde y después tenemos que, sabéis que el viernes tenemos tal salida, el jueves tal salida y bueno, y siempre dice, y esperaos que vamos a tener esa excursión de fin de trimestre, esa excursión de... Y siempre hay que darles una motivación y tenerles siempre, pues, pues eso, expectantes y motivantes. Ahora mismo, fíjate que yo he asistido a numerosísimos cambios. Todos los problemas de la educación es que hemos tenido 8 leyes en 40 años, yo he sufrido 8 leyes educativas orgánicas. Hemos tenido muchos cambios y yo soy también de los de la EGB y las fichas famosas. Cambio de a la EGB, nos coincidió justo, de quinto de primaria pasamos a quinto de EGB con las famosas fichas. Pero ahora ha llegado las neurociencias. Y las neurociencias ya no es un cambio de estos, yo qué sé, de moda y pasajero. Las neurociencias son ciencia y las neurociencias nos están justificando lo que nosotros por intuición ya más o menos sabíamos de la enseñanza. Un niño no puede estar más de 20 minutos atento a un discurso ahí, pues, venga, hablando y hablando y hablando en la tarima. Eso es imposible. Bueno, ni un adulto, ni un niño, ni un adulto puede aguantar 20 minutos ahí de rollo. Te están diciendo también que la actividad física es fundamental para un alumno. Fíjate que ahora mismo ya he visto yo en algunos sitios que tienen unos pupitres que tienen unas pedalinas, que a la vez que están escuchando al profe, están dando vueltas ahí a la pedalina. Pues algo de esto, hacer los cortes estos, las pausas para que los niños se muevan un poquito y volvamos otra vez a... yo creo que todo esto de la neurociencia al final nos está confirmando muchísimas teorías que teníamos y que la educación no se puede limitar a un aula cerrada, a un libro de texto que puede estar muy bien y es un referente que ya hubiesen querido a lo mejor nuestros antepasados como referente, pero es un referente. La educación es algo más de todo esto. Has estado 18 años en Turégano, 14 en La Neja. ¿Diferencia entre alumnado de pueblo y alumnado de ciudad? Yo soy de pueblo y te diría que estaba muy a gusto en Turégano y previamente en Cantimpalos y previamente en Navafría y previamente en Sant Juste de San Juan Bautista. En todos esos sitios he estado muy a gusto, pero La Neja también me ha encantado. He tenido unas experiencias en La Neja inigualables, unos alumnos increíbles. Y no te podría poner por encima a ninguno de los sitios en los que he estado. Si he estado 18 años en Turégano, no te puedes imaginar lo a gusto que he estado. Por algo, claro. He estado súper a gusto y además me acuerdo de todos mis alumnos. Pero es que, claro, La Neja, yo llegar y besar el santo, como aquel que dice, a los pocos años ya estaba también de equipo directivo, que nos pusimos a hacer un montón de cosas porque La Neja encontró un momento ahí muy crítico, sí. Tú ya lo sabes porque lo conoces todo muy bien, todo este tema. Era los años de donde se llevaba el bilingüismo. Algunos no creíamos en el bilingüismo, yo soy de inglés, yo hice magisterio por inglés, pero el bilingüismo nunca me ha convencido, para nada en absoluto, tal como está planteado. Algo mejor en el Peñascal, que es otro bilingüismo, pero nunca me ha convencido. Yo creo que el inglés se tiene que dar de una manera determinada, que es de forma oral y llevando a los chicos si puede ser al país como hacíamos nosotros y traer pues, buenos lectores en convenios con la IE, hacíamos entonces también convenios con los grupos estos que vienen a la universidad de extranjeros que vienen a estudiar el español y siempre hemos tenido buenos alumnos de referencia como lectores, por así decirlo, como auxiliares de conversación. Pero lo del bilingüismo no me ha convencido dar una asignatura como conocimiento del medio, que luego se ha dividido en ciencias y en geografía, en inglés, a mí no me ha convencido nunca. Y educación física, mucho menos. Se nos da la paradoja de que tenemos alumnado que sabe el nombre de los planetas en inglés, pero no lo sabe en español. No lo sabe en español, efectivamente. Eso ocurre muy, muy a menudo. Y no es, yo creo que no es el planteamiento. Entonces La Neja en ese momento que tendría que haber dado el salto para poder haber asumido más matrícula. La Neja ha sido siempre uno de los colegios más queridos de Segovia, con mucha diferencia. Por muchas razones en aquel momento se quedó colgado y llegó un momento en que la matrícula era de 3 alumnos y los 3 alumnos eran hermanos de otros.
Y entonces dijimos, esto hay que darle un vuelco, hay que darle un cambio. Y ahí nació una de las experiencias más bonitas que he podido vivir, porque he tenido unas muy buenas. En Turégano pusimos radio escolar y eso no te Fíjate. puedes imaginar lo que fue. La Estamos radio hablando de escolar, hace 30, o sea, radio escolar en aquel momento. en aquel momento, Claro. efectivamente. Pero aquí en La Neja tuvimos que hacer unos programas absolutamente novedosos y movernos como no nos habíamos movido nunca. Y es otra de las cosas que se queja la gente ahora, que los equipos directivos tienen una burocracia impresionante y con rellenar papeles se te va... No, los equipos directivos tienen que mover el cotarro y tienen que mover la educación y tienen que mover el colegio y tienen que procurar implantar proyectos, programas y que adaptarse un poco a las nuevas realidades. Pero ahí dejasteis de ser equipo directivo como tal para ser comerciales. O sea, vosotros vendíais un producto. Exactamente, ni más ni menos. Vendimos un producto, efectivamente, que es un producto que se adecuaba un poco al tipo de alumnado que teníamos, al tipo de padres que teníamos, que estábamos relacionados con el mundo del arte. Empezamos haciendo del colegio lo que era una primaria como el bachillerato de artes, una primaria de artes. Eso es lo que queríamos hacer del colegio. Todo esto que se está ahora además consolidando, de darle una nueva imagen, de generar en el colegio esculturas, pinturas, etcétera, y darle un aire nuevo y ofrecerles a los alumnos la posibilidad de ser todos artistas, basándonos en que teníamos un montón, ya te digo, de padres artistas, y de generar un colegio vivo y con que ya te digo, que saliese mucho del aula, bueno, en fin, toda una que deberíamos estar aquí explicando demasiado tiempo. Al final ha sido una experiencia muy positiva y el colegio pues acabó volviendo a su ser, que no es que hiciéramos nada especial, simplemente que volvió a su ser, que era, pues yo creo que ha recuperado el volver otra vez a tener unas familias que quieren estar en La Neja, a pesar de que el casco antiguo no tiene niños. No tiene niños. Es el barrio de Segovia con menos población infantil que tenemos en la ciudad. Entonces, que se mantenga el colegio y al lado también el Domingo de Soto, que se mantenga con alumnado, al final es gracias al profesorado, a los programas educativos que se hacen en el colegio, sin más, la oferta educativa que hay. Y luego ya sabes que yo soy un amante del deporte, de la actividad física, y al final he estado haciendo lo que se llama deporte escolar, mal llamado deporte escolar, yo lo llamo deporte educativo, que es lo que verdaderamente debería ser. He estado haciéndolo muchos años y al final de toda mi carrera de docente y de llevar a los alumnos a actividades deportivas siempre pensé y llegué a la conclusión de que estaba cojo, el programa estaba cojo. Ajá. Que la actividad física habría que apoyarla en más elementos para que de verdad sea beneficioso para los alumnos. ¿Y en qué sentido? En el sentido de salud. Yo creo que al final de mis días he llegado a la conclusión de lo que mejor puedes enseñar en una escuela es salud. Porque ¿qué es lo que más valora al final la persona? Tú, yo, cualquiera. ¿Qué valoramos fundamentalmente? Que tengamos buena salud. Y si desde el principio educamos a nuestros alumnos para la salud, vamos a obtener unos alumnos muchísimo más felices, muchísimo mejores personas y muchísimo más sanos. Entonces, al final apoyé la actividad física en la alimentación, en el ocio saludable y en todo lo que es la prevención, higiene y prevención de todas estas cosas que tenemos ahora de móviles y todo esto. Y entonces me encontré con una ONG en España que se llamaba Deporte para la Educación y la Salud y que promovía todo esto. Y entonces dije, arrea, un día en un artículo del periódico, y que existe esto y yo no me había enterado. Y es ahora con los que estoy, con una ONG dedicado a llevar a los centros educativos de España, ojalá tengamos que desaparecer pronto porque ya se está desarrollando en todos, programas de educación en estilos de vida activa y saludable. En eso estoy empeñado y ahí estamos preocupados. Tenemos varios grupos de trabajo en Madrid. En concreto hemos estado desarrollando un programa que se llama Centros Activos y Saludables de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Educación. Lo tenemos también en Euskadi, en la Comunidad Valenciana, algo en Canarias también. Ahí estamos peleándonos con ese tema que a mí ahora me parece para lo que yo tengo ahora que hacer, que es otro tipo de actividades. Bueno, pero has encontrado tu sitio. Que conecta. Claro, qué bueno. Que conecta con lo que estaba ya haciendo y en el deporte pues he encontrado satisfacciones
Y bueno, con los inmensas. alumnos, por eso Ramsés, por eso Marta, por eso otros alumnos que han pasado por aquí te van a decir, pues claro que bien, porque el deporte y la actividad física y la educación física, ya sabes que es la más querida de las asignaturas del cole, pero luego la actividad física de fines de semana relacionada pues, con el deporte, ya digo mal llamado escolar, que debe ser llamado deporte Educativo. educativo, que es un tipo de deporte que nace en el colegio, se desarrolla en el colegio, lo coordinan los profesores del colegio, que son además de docentes, especialistas, por lo tanto, en didáctica, en pedagogía, son además especialistas en el deporte Ajá. correspondientes, que además controlan que eso no derive en lo que no tiene que ser. Tiene que ser saludable y, por tanto, no especialices al alumno prematuramente, cosa que, bueno, si le llevas a un equipo de fútbol, no es que lo hagan mal, es que ellos son de fútbol y tienen un poco que especializar al alumno. Que no, yo no te digo que lo hagan mal, pero no me gusta la especialización. Los mejores deportes que yo he practicado y que he hecho practicar a mis alumnos y que ellos te lo reconocen son el atletismo y la orientación. Fíjate tú qué deportes más... Y además Masivos. ahí Claro, enganchas a todos, claro. enganchas a todos. Bueno, pues no especialices, no discrimines absolutamente a nadie. No pongas a nadie de portero, porque no vamos a ver cómo en las edades pequeñas puede haber un portero. Es que eso no se entiende. Si el portero, tienes que rotar la portería, tienes que tener unos materiales transformados. Esto ya con los reglamentos de minibásquet ya ganamos mucho y después ya se incorporó también el fútbol, ya bajar el tamaño del balón. Es que antes iba al balón lo mismo daba Galevín, que jugaba con el mismo balonazo. Bueno, esto ya se va adaptando, pero nosotros lo tenemos que adaptar como docentes mucho más todavía. Yo lo llevo muy mal. Que mi hijo de 5 años diga quiero jugar al fútbol y solo quiera jugar al fútbol, lo llevo muy mal. Digo, pero si tienes vida para jugar al fútbol toda la que quieras, lo que tienes que Exactamente. hacer es jugar al fútbol, baloncesto, balonmano, atletismo. Tienes que conocer todos los deportes para cuando conozcas todos, ser capaz de decidir. Pero me mira, o sea, cuando lo cuento por ahí, Pero no está bien. Ahora estamos tan especializados que desde los 5 años a la cantera a jugar al fútbol, a jugar al fútbol, a jugar al fútbol. el fútbol es muy mediático y es muy difícil luchar contra él. Fíjate que entre las chicas no les gustaba mucho el fútbol. Yo cuando ya empecé en Turegano, te estoy hablando ya empezaron las chicas a jugar al fútbol, les encantaba. ¿Por qué no van a jugar las chicas al fútbol? Pues Claro. perfectamente, y además ahí está, ¿no? Demostrándolo. Es muy mediático, es difícil luchar contra él si no lo haces con metodología, claro, que es lo que yo te estoy diciendo. Es que desde el colegio todos y cada uno de los alumnos deberían probar todos y cada uno de los Claro. deportes. Balonmano, tú sabes las experiencias que tengo yo con balonmano. La de encuentros que he hecho con Nava de la Asunción cuando éramos, y con Santi, que era el que iba por allí conmigo a Turégano, y pues a los chicos les encanta el balonmano. Claro. Pero claro, ¿qué balonmano? Es que cuando yo jugaba con los pequeños al balonmano, no jugaba balonmano, jugaba a un predeporte que se llama balonmano, en el que todos tenían que tocar el balón 2 veces antes de pasar el medio campo. 2 veces se tenían que pasar el balón, 2 veces. Luego cuando pasaban, no podía tirar a portería el mismo 2 veces seguidas. Y entonces alguno me decía, pues eso qué deporte es. Pues es un deporte que lo que trata es de que todo el mundo juegue, Claro. que toque el balón, que esté activo. Y luego ya, pues... Lo que surja. Y lo que te digo, vamos rotando y se va poniendo de portero al que le toca. Y es que, bueno, y muy importante, empiezan las competiciones con un saludo inicial y un saludo final. Por si acaso se han calentado un poquito durante el juego, que puede ocurrir, parar un poquito y tal. El tercer tiempo del rugby, que es encantador. Pero aplicado a niños y niñas. Y a niños y no a beber, a tomarse unas cañas. Por Como eso, los del por eso. rugby, claro, efectivamente. Adaptado. Que no estamos por la Pero labor. no es tan difícil, Chemi. No es tan No es difícil. tan difícil. No es tan difícil, es simplemente que exista. Es que yo cuando le dije una vez a Javi Martín, que me preguntó, te estoy hablando de hace 35 años, a mí el deporte escolar no existe. Y me preguntaba, ¿qué dices? Bueno, pues es que este deporte que yo digo no existe todavía, no está implantado. No puede ser que el deporte educativo que yo llamo esté en manos de la Consejería de Turismo. Porque claro, yo he ido con mis alumnos a las competiciones de cross escolares, de los que llamaban sectores, a las Sí. competiciones regionales, y te encuentras que sube al podium todo el vino toro de Zamora. Y entonces tú dices, esto no tiene sentido. ¿El equipo toro de Zamora? Bueno, y es vino Zamora. Ya. No tiene ningún sentido, porque eso puede tener sentido desde el punto de vista publicitario, que yo estoy encantado de que tengamos un Castilla y León como tenemos, que es encantador y Sí, cultural, entiendo. pero desde el punto de vista educativo todo esto tiene que estar limitado, muy limitado. No podemos estar haciendo publicidad de una bebida en una competición de deporte escolar donde van De menores. alumnos de 10, 12 años, que están precisamente en un momento que ya pueden tener críticos.
Chemi, ¿tú ahora colaboras con la universidad también? Colaboro ¿Estás? ahora con la universidad en un proyecto que tienen muy bonito, la Cátedra de Innovación Educativa Segoviana. Segovia ha sido un referente en la innovación educativa en los principios de los años 1900 y es un proyecto muy, muy bonito en el que me pidieron entrar a través de Luis Dorrego y bueno, pues estoy ahí asistiendo, aprendiendo un poco, porque no tenía ni idea de todo esto. Sí. Tenía algunas nociones, pero no. Y sobre todo estoy haciendo la página web de la cátedra. Pero yo me doy cuenta de esto, de que están volviendo muchas de las cosas que hacíamos. Exactamente, sí. Es que cuando se habla de innovación, vamos a ver, tenemos que ser en la enseñanza tradicionales innovadores y experimentales. Es que ya teníamos mucha innovación. Si habéis visto la película de El maestro que prometió el mar, No lo he visto. pues, pues bueno, yo creo que ya había una serie de innovaciones que se pararon pues claramente por una serie de razones que no voy a entrar ahora aquí a detallar, pero que fueron muy lamentables. Se paró todo este proceso y sería recuperar un poco todo eso, pero combinando un poco. Yo no Lo tampoco actual. soy muy partidario también de algunas cosas tradicionales, por ejemplo, la memoria. ¿Por qué se va a denigrar la memoria? La memoria es muy importante y hay que trabajarla. Lo que pasa es que no se puede, o sea, trabajar solo la memoria, trabajar solo la instrucción. Yo he tenido con algunos compañeros alguna discusión alguna vez porque dicen, no, a nosotros nos corresponde la instrucción y a los padres les corresponde la educación. ¿De qué me estás hablando? Yo no te puedo comprender eso. A ver, para mí la sociedad tendría que ser educativa. La sociedad tendría que educar toda ella. Entonces el maestro, que mejor que eduque. Si hay muchos alumnos que, como sucedáneo de sus padres, tenemos nosotros que decir, oye, ¿qué te hay que decir buenos días? Porque es que entran como un toro en una cacharrería o en el elefante en una cacharrería. No, pues tendrás que educar, desde mi punto de vista, es la tribu la que educa. Víctor, es la tribu. O sea, si tú en el colegio le estás diciendo, Correcto. bueno, te iba a decir educación vial, pero educación vial es que hemos tenido Bueno, un avance impresionante desde que trabajamos conjuntamente, que ya sabes tú, con el sí, parque sí, sí, municipal de sí, tráfico. sí, sí. Ha habido unos avances impresionantes y sabes que hay muchísimos menos accidentes que había antes y que se ha mejorado muchísimo. Pero claro, si tú a un alumno le dices que tienes que respetar un semáforo y va con su padre en el coche y dice, bueno, voy a pasar ahora mismo, pues evidentemente no hemos conseguido absolutamente Claro. nada. Así que tiene que ser una educación, una sociedad educativa, que todos tengamos la conciencia de que estamos educando. Lo mismo que estamos hablando de los móviles. Es que yo me he echado las manos a la cabeza cuando dicen que van a quitar todas las tecnologías de los centros educativos. Ahora ya no, ya se ha matizado esto ya. Vamos a ver, una cosa son los ordenadores y las tablets usadas como elemento pedagógico y Como herrami- perfectamente incluido como dentro, herramienta. como Como herramienta, claro, herramienta, claro. efectivamente. Y otra cosa son los móviles comprados por capricho por un padre o por un familiar para la comunión del niño. Pero vamos a ver, a nadie se le ocurre poner un Ferrari en manos de un niño de 10 años, porque eso sería un desastre probablemente, ¿no? Claro. Pues tampoco le pongas un móvil. Yo creo que en eso hay que tener un consenso y si a lo mejor le puedes poner un móvil, pero no le pongas conexión a internet. Ah, es que lo tiene fulanito, es que lo tiene menganito. Cuando yo empecé a trabajar, Víctor, ¿qué era lo que nos producía todos los problemas en la escuela? La televisión. La televisión se pasaban los alumnos, cuando empecé a trabajar, que es hace 45, 50 años ya casi, la televisión era la que marcaba las pautas. Si un niño no había visto la televisión en el recreo no sabía de qué hablar. Y entonces, claro, había que ver la televisión. Cuidado qué televisión era. Es que la televisión entonces tenía un montón de programas educativos e infantiles que ahora han desaparecido de la parrilla y te das cuenta, porque los niños ya no ven televisión. Entonces ahora tenemos que volcarnos en recuperar un poco la cordura en este sentido. Y les corresponde también a los padres. Es una combinación entre padres, educadores. Vamos a ver cómo lo hacemos. Si tenemos que combinarlo con todo un centro educativo, aquí en este centro educativo no se va a comprar el móvil hasta los 14 años, 15 años, 16 años, pues ya está. Todos Y a entonces una. ya no puede haber comparativa. Bueno, algo tendremos que inventar. Antes que poner una prohibición que diga no se va a traer el móvil, si no se ha llevado nunca. En los colegios que he estado no se ha llevado nunca el móvil. Cuando se llevaba estaba apagado en la mochila para llamar a sus padres cuando tendrían que llamarle. Ya está. Y yo le he hecho llevar muchas veces, porque cuando hemos ido a una Una excursión, para que excursión o tomaran algo. sus fotos, Claro. para que hablaran lo que tuviesen que hablar y después hacer el trabajo correspondiente. Entonces hay que matizar mucho, hay que ser un poquito consecuente y los debates.
tranquilizarlos, no llevarlos al terreno de este ambiente que tenemos ahora un poco crispado, que yo no veo en la sociedad, que lo veo en la televisión, pero yo no lo veo en la sociedad. Yo tengo mis amigos que somos de diferentes ideas y, oye, podemos hablar, pero no nos ponemos en ese tono. Así que educar, por favor, educar. Vale, y estás en la universidad. Cuando ves a los nuevos maestros y con lo que has vivido tú, cuando empezaste y tal, ¿qué diferencias ves? Pues es que, fíjate, tú has oído alguna vez la palabra vocación, ¿a que sí? Sí, Y entonces, vocación, y ahora no tienen vocación, son profesionales. Mira, antes te he dicho problemas que tiene la educación y ahora te voy a poner un problema que nos afecta a los educadores. Hay que entonar también el mea culpa y poner algo en el debe del educador. El educador hoy día está un poco desafectado de la educación. Es decir, piensa que puede salir de la escuela y dejar ya la escuela. Eso es imposible. La escuela la llevas las 25 horas del día, no 24, 25 horas del día y los 365 días del año. Pues no queda, porque no te queda más remedio. Es que la escuela es así. Para eso tienes tus vacaciones, para eso después tienes tus relajaciones, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero la escuela tienes que vivirla a tope. Tienes que vivirla como un misionero. Yo lo he entendido así siempre. Y a lo mejor eso se llama vocación, yo no lo sé. Pero no puedes entender que esto es profesional. Bueno, a profesionales quisiéramos tener ahora nosotros. Yo creo que faltan profesionales en casi todos los sitios actualmente. sí. O sea, que me da igual que se llame profesional o se llame vocación, tú tienes que entender que la educación la llevas ahí con un estigma y sabes que la tienes que aguantar durante prácticamente toda tu vida. Y cuando terminas y te jubilas, creo que la educación te sigue persiguiendo. Porque hay una cosa que has dicho antes y es que el maestro lo que tiene que saber, lo que tiene que querer es estar con los niños y las niñas. Y entonces eso al final es vocación. O sea, si no quieres estar con niños trabajando, Exactamente. Exactamente. no seas maestro. Exactamente. Es que no es lo mismo trabajar con ladrillos, trabajar con papeles, que trabajar con unas personas que tienes que construir, que tienes que ayudarles a ver qué es lo que de verdad les interesa y para lo que valen de verdad. Que es que algunos maduran a los 10 años, pero otros maduran a los 40. Entonces tú tienes que facilitarles un poco todas las posibilidades y después ellos que vayan viendo. Y eso es respeto al niño y el niño te respetará a ti. Pero si no te gustan los niños, pues puedes encontrar pues, personas que están amargadas dentro de la educación. Yo hablo de primaria, ¿eh? Que secundaria tiene otras connotaciones que no me gustaría tampoco trabajar aquí. Ahora mismo estamos asistiendo a que hay falta de profesores. Y precisamente en secundaria hay bastantes problemas que deberíamos abordar Muy y que es más profundamente. problemático. Yo hablo de primaria donde he estado súper a gusto, he encantado, pero no he estado en secundaria. Chemi, vamos a ir terminando. Yo estoy encantado, pero podemos estar aquí horas y horas, ¿eh? Sí, es que es un tema apasionante. Chemi, si has visto algún episodio de Gente Maja, suelo preguntar algunas cosas al final que no están relacionadas con lo que hemos hablado. Pero, ¿tu sitio favorito de Segovia? De Segovia, pero si no me dices capital o provincia, pues me voy a mi Capital pueblo. y provincia, a Me ver, voy a mi donde pueblo, que quieras. es Tejares de Fuentidueña. Tejares de Fuentidueña, también como Segovia, a 1000 metros de altura, allí ya colindando con Burgos, prácticamente, pues es el sitio donde mi alma vuela. Y entonces yo estoy súper a gusto. Pero si me dices de Segovia, Mercedes y yo subimos casi todos los días que podemos al Alcázar. El Alcázar para mí es telúrico, damos la vuelta al Alcázar, vemos la puesta de sol y nos vamos a casa como renovados. Así que si tengo que votar por un sitio de Segovia, aunque Segovia es encantadora en sí misma, toda ella Cualquier sitio. es una preciosidad. Tenemos una ciudad que cuando viene gente de Madrid, de estos de mi ONG, Sí. y dicen, ¡joder, qué privilegiados! Es que estás en la calle, Sí, vamos. en la naturaleza, Sí, en sí. pleno, no tienes problema de ningún tipo. Qué bueno. Chemi, ¿a quién te gustaría escuchar y ver en Gente Maja? Pues me pones en un compromiso, porque hay tanta gente. Me hubiese gustado que hubieses traído a gente que ya no puede ser, claro. Pues yo qué sé, Santos Mazagatos. Pues una persona que aquí te hubiese dicho muchísimas más cosas de la educación que te he dicho yo, pero ya no puede ser. O Yello, Aurelio Quintanilla. Fíjate. Pero por seguir con docentes que ahora mismo, Sí. yo siempre, además que yo cuando iba a Fuente Pelayo lo decía, yo cuando quiero ser como tú, cuando me jubile como tú. Pues tienes ahí a Juan Cruz Serrano, que vamos,
que seguro que hace un papelón en un sitio como este. Pero vamos, por decirte un nombre, que no quisiera quedar mal con nadie. Chemi, la última. ¿Qué le gustaría ser a Chemi de mayor? Yo creo que joven, pero no joven en el sentido de edad, que eso ya es imposible, ¿no? Joven en el sentido de seguir teniendo entusiasmo, de seguir teniendo ganas de hacer cosas y de emprender lo que me propongan, si puede ser. Pero sobre todo, fíjate, te digo una cosa porque lo he sufrido personalmente, joven y con memoria. Y con memoria, porque es lamentable es ver cómo personas mueren sin su memoria Sin acordarse. y pierden la memoria. Así que lo que sea, pero con memoria, para poder recordar y que nos quiten todo lo bailado. Chemi, has empezado diciéndonos la frase que ponías en la pizarra al empezar cada curso. Vamos a terminar con esa frase. Pues nada, que si quieres ser feliz en la vida, no se trata de hacer lo que quieras, sino de querer lo que haces. Hagas lo que hagas, ámalo con todas las fuerzas y disfruta con ello. No vivas amargado. Si el trabajo al final lo tienes que pasar. Muchas gracias. Pues nada, Víctor, muchísimas gracias a ti.